A principios de los 80, los hermanos Von Erich, liderados por su padre Fritz Von Erich, se convirtieron en una de las dinastías más grandes e importantes en la historia de la lucha libre de Estados Unidos. Sin embargo, su historia de fama y éxito en el deporte se vio ofuscada por una vida llena de tragedias que acompañaron a la familia Von Erich a la par de su camino en la lucha libre, pues además de sufrir la pérdida de uno de sus hermanos cuando eran pequeños, el resto de hermanos de Kevin Von Erich perdió la vida en un periodo de 9 años en su adultez, alimentando la creencia de que su familia era víctima de alguna maldición. Y eso nos cuenta The Iron Claw o Garra de Hierro, protagonizada por Zac Efron como Kevin Von Erich, junto a Jeremy Allen White, Lily James, Harry Dickinson, Holt McCallany y dirigida por Sean Dorkin. Y justo se llama The Iron Claw porque ese era el movimiento distintivo del padre de los Von Erich que utilizaba en la lucha y se lo heredó a sus hijos y lo utilizaban en el cuadrilátero. Es una película de la que se habló mucho el año pasado, sobre todo hacia finales de año cuando se estrenó en Estados Unidos. Fue muy aclamada, se esperaba mucho de ella, especialmente cuando inició la temporada de premios, pero al final fue quedando relegada, no llegó al Oscar, pero qué increíble película es. Más allá del elenco, destacando por supuesto los nombres de Zac Efron y Jeremy Allen White, que no solo son los nombres más populares del elenco, sino también son los protagonistas y que además son grandísimos actores y tuvieron una transformación física muy impresionante. Pero como decía, más allá de eso, la historia y el mensaje son muy emotivos y muy desgarradores. Porque en apariencia podría pensarse que es una biopic de deportistas viviendo bajo el mando de su padre, algo parecido a lo que ocurrió en la película de las Williams con la que Will Smith ganó el Oscar hace un par de años, pero en realidad es mucho más profunda. Y no te tiene ni que interesar la lucha libre, ni tienes que saber de luchadores, ni tienes que saber de lo que sucede en el deporte en Estados Unidos para dejarte atrapar y dejarte cautivar por esta historia. Porque si bien es una dramatización de la historia real de los Von Erich con fines de entretenimiento como cualquier película biográfica, The Iron Claw te sabe conducir muy bien por la vida de esta familia para la cual la lucha libre era lo más importante en sus prioridades, pero que justo parte del punto de la historia es hacerte ver que había cosas más valiosas que no se decían en voz alta y eso era lo más doloroso. Insisto en que la película no es de deportes, la lucha libre solo es el pretexto o el motor para desenvolver toda esta historia trágica familiar y para hacernos ver justo cómo Kevin Von Erich, el único sobreviviente de estos hermanos, se va dando cuenta de que justamente la lucha libre no era lo más importante en la vida ni en la familia, sino más bien lo eran la familia, la hermandad y estos lazos que los unían sin necesariamente estarlo verbalizando todo el tiempo o estarse diciendo todo el tiempo en voz alta lo importante que eran los unos para los otros. Un personaje muy poderoso, muy cautivador, es una película muy entretenida a pesar de que dura un poco más de 2 horas, es muy ágil, por momentos dura, por momentos muy enternecedora y va pavimentando muy bien el camino para llegar a un final muy desgarrador, en donde ya estás totalmente inmerso y conectado y cautivado por las emociones y por la construcción del personaje principal de Kevin Von Erich. Y hablando del protagonista, también se auguró mucho la posible nominación de Zac Efron al Oscar, que a priori o en apariencia, sin ver la película, parecería una mención un tanto ridícula, porque superficialmente hablando y viéndola como una historia o una película de luchadores, con un look pasado de moda, quizá exagerado, que generó muchos memes, también una transformación física que en apariencia parecería ridícula o exagerada, pero que otra vez esto parecería sin ver la película, porque una vez que la ves y una vez que te das cuenta de qué se trata y hacia dónde te conduce, te das cuenta de que todo esto era muy necesario para el personaje. No es un personaje ridiculizado y la transformación es justificada y además muy bien ambientada. No hubiera sido una locura la nominación, como decía antes, fue perdiendo fuerza la película en la temporada de premios, pero no me parecería descabellado que hubiera llegado porque más allá de la transformación, histriónicamente creo que es la mejor película de Zac Efron hasta la fecha, pero sigue teniendo la maldición de ser un niño Disney y que no se lo tomen en serio. Personalmente me gusta mucho lo que ha hecho Zac Efron, aunque parecería una figura medio ridiculizada o medio que no se lo toman en serio como actor, pero ha hecho comedia y lo hace bien. Ahora hace este dramón y lo hace increíblemente bien. Entonces creo que ha evolucionado muy bien como actor a pesar de las críticas o de los comentarios negativos y ojalá que siga apareciendo en cosas así porque creo que es cuestión de tiempo para tener una redención de su carrera, al menos en cuanto a premios o en cuanto a redención del gremio se refiere. Fuera de eso y volviendo a la película, obviamente también todo el resto del elenco hace lucir mucho a Zac Efron. Todos lo hacen increíblemente
increíblemente bien, pero además de eso habría que destacar que es una película perfectamente bien ambientada en los 80. La moda, la música, la estética, las costumbres familiares norteamericanas, todo es una construcción perfecta de escenarios y personajes que cohesionan muy bien para entregar una gran película. Quizá tenga un poco en contra o como punto negativo que es una dramatización llevada muy al extremo para hacer la construcción de esta biopic, pero le sucede lo que le sucede a todas las biopics. En todas estas películas biográficas sucede algo así, son emocionalmente tramposas, algunas les funciona muy bien, a otras no. En este caso funciona y funciona bien. Por lo mismo se me hace extrañísimo que no figurara tanto en la temporada de premios, porque como ya decía fue muy aclamada por la crítica, por la audiencia, se habló mucho de ella, se auguraron las nominaciones. A la academia particularmente hubo un tiempo en la que parecía sentirse muy cautivada por las películas biográficas, pero esta vez no fue el caso. Y ahora podría correr el riesgo de pasar medio desapercibida después de esta frenética temporada de premios, porque justamente esta negación de las nominaciones hizo que se retrasara su estreno en México y Latinoamérica. Pero eso no quita que sea una película muy cautivadora con excelentes actuaciones. Quizá no muy premiada o premiable, pero es una gran experiencia de cine. Es una gran historia con muy pocas cosas reprochables y por algo ha sido tan aclamada. The Iron Claw, Garra de Hierro, como decía antes, quizá llega un poco tarde a cines después de su estreno, de su paso por Estados Unidos, pero vale muchísimo la pena. Es una de esas películas o una de esas historias en las que uno va buscando cobre y en realidad encuentra oro, porque es una combinación de factores muy positiva, más allá del físico de los actores, que seguramente es lo que más llama la atención, al menos superficialmente. Pero es recomendadísima para ir a verla en cines. Vas a pasar un momento muy desgarrador, pero como decía, es muy entretenida, es muy ágil, muy cautivadora, tiene un final que a mí me erizó la piel, así que ve a verla, o si ya la viste, como siempre, dime qué te pareció.